Ahora sí, mis queridos alumnos del quinto año de secundaria, promoción, el día de hoy vamos a ingresar a un mundo fascinante y este mundo fascinante está referido a lo que es William Shakespeare. Como hace un momento les decía, Shakespeare, o Shakespeare, él es quizá el más grande de los dramaturgos, uno de los más grandes dramaturgos de la literatura universal. Esa es la trascendencia que tiene, con sus obras diferentes que ha desarrollado, pero el que quizá más renombre y materia de estudio hasta la actualidad es esta obra de Hamlet. Hamlet. Bien, entonces ahora vamos a explicar a través de las diapositivas que he preparado para ustedes. Primero tenemos que conocer, ustedes me dicen, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí, alumnos? Sí, Muy bien, entonces. Entonces, a ver, ¿dónde y en qué etapa de la literatura universal se dio lo de William Shakespeare? Se da en el Renacimiento, en pleno apogeo del Renacimiento, se da o aparece la participación de este gran dramaturgo. Y allí está más o menos de lo que ya nos ofrecía, de lo que ya nos decía esto de lo que era el Renacimiento, ¿no? Ya sus calles, ya parecían calles, plazuelas, ya no vivían en ese mundo tan confundido, tan difícil como era alrededor del castillo en la Edad Media. Ya aparecen planos, las estructuras son diferentes, ya también aparece lo que es, ¿no? Propiamente eh, ella. Y aquí, que a manera de un repaso, eh, tenemos en cuenta de lo que fue la literatura renacentista, que ya lo desarrollamos la semana pasada, pero aquí ya a través de un marcador de tiempo, en que más o menos aparece de lo que la Edad Media y el Renacimiento aparece en esta etapa. 1600, en el año de 1600 aparece el Renacimiento. Ya como ustedes saben, su nacimiento tiene en Italia, entre los siglos XIII y XIV, pero no, es un poquito más, entre los siglos XIV y XVI, 14 y 16 de lo que vendría a ser el renacentismo. El contexto histórico, el contexto histórico, ¿ya? De lo que, cómo surgió el movimiento cultural que favoreció un renovado interés por el latín antiguo y el humanismo. Ya sabemos de que el punto fundamental del renacentismo fue el humanismo, ¿verdad? El humanismo. Y tenían el interés propiamente por el latín antiguo. Entonces, en conclusión, el Renacimiento diríamos que es un movimiento cultural y artístico que surge en Italia y queda constituido en toda Europa al llegar el siglo XVI. Ya en toda Europa se constituye, llegado al siglo XVI, el renacentismo. Se caracteriza por una concepción del mundo y del hombre basada en el conocimiento, admiración e imitación de la antigüedad clásica. Entonces, dos requisitos que se debe tener en cuenta para definir el Renacimiento. Es un movimiento cultural basado en lo que fue la antigüedad clásica, o sea, Grecia y Roma, y lo otro, la otra característica es de que siempre estaba basado en la concepción del mundo y del hombre. Y el hombre pues ya allí, digamos, con mayor libertad realiza todo lo que es la ciencia, ¿no? El conocimiento propiamente de esa época. Y si hablamos del Renacimiento y en literatura, definitivamente en la literatura universal debemos de decir del gran William Shakespeare. William Shakespeare, como ya hace un momento les dije, fue uno de los más grandes dramaturgos, quizá el mejor dramaturgo de la literatura universal. Él nace en Inglaterra entre 1564 y muere en el año de 1616. Recordado es esa fecha, porque en esa fecha también en el Perú y en España, o en España, aunque es un peruano que muere, en España, conjuntamente con otro español, quien es el gran Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare mueren ese mismo día, ese mismo mes y ese mismo año, 1616, el 23 de abril, ¿no?
Y entre sus principales obras del gran William Shakespeare, fundamentalmente está Romeo y Julieta. Esta obra, como hasta ahora, tiene presencia. Se siguen exhibiendo, se siguen realizando en todos los teatros del mundo. Pero también está Hamlet, que es lo que va a ser materia de la conversación del día de hoy de la reunión. También está Otelo, Macbeth, El Rey Lear, El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia. Todas ellas con su profundidad, la presencia propia, el estilo insertado del gran William Shakespeare en esto de lo que son sus obras de teatro. Todas son obras de teatro. Por eso hablamos de que es uno de los más grandes dramaturgos de la literatura universal. Cuando digo dramaturgos, me refiero a que es referido al género del teatro o al género dramático. Vamos entonces un poquito a saber de él, a conocer quién fue William Shakespeare. Nació en Stratford upon Avon el 23 de abril de 1564, donde murió el mismo día de 1616. 23 de abril nace, claro, en otro año, y muere también el mismo día, pero del año 1616. Estuvo casado con Annie Hathaway y a los 22 años se trasladó a Londres. Claro, como ustedes saben, Londres es la capital de Inglaterra, donde allí, como toda capital del mundo, de cualquier país, pues ahí se realizan ya con la mayor presentación y tendría un mayor protagonismo, donde comenzó su carrera como actor y dramaturgo. Ahora, ¿por qué él comienza su carrera, según los conocedores de William Shakespeare y los que han leído, señalan de que era muy bien parecido, o sea, era un hombre muy bien parecido y por ello comienza su trabajo como actor primero, como actor, y luego ya como que escribe teatro, y por eso decimos dramaturgo. Luego llegaría a ser incluso empresario del teatro, o sea, siendo actor y escribiendo obras de teatro, obtiene ciertas ganancias y también el dueño de algunos teatros o de un teatro principalmente en Londres de la época, al punto de conseguir el patrocinio del rey, imagínense. Entonces, eso es la trascendencia que primero toma cuando él estaba en vida al publicar o al hacer sus obras literarias, sus obras dramáticas principalmente. Entonces, eran auspiciados por el rey, nada más ni nada menos. Entonces, tenía todo el respaldo, hasta quizá económico y todo, para que pueda realizar sus obras. Y pasar a llamarse, ustedes que el hombre del rey, ¿no? Se le llamó como el hombre del rey, el hombre, el hombre del rey. Así se le conoció también al gran William Shakespeare. Y ahora vamos entonces a través de esta portada, ¿no? De esta portada que siempre va a tener una calavera que es el fantasma del padre de Hamlet, ¿no? Lo que hemos apreciado en el video ya tenemos una idea, que siempre o se le ha presentado a Hamlet el fantasma de su padre, porque su padre fue asesinado. Pero veamos mejor entonces en esto de lo que más o menos vamos a conversar. Primero debemos de explicar quiénes son los personajes principales. Hamlet es hijo del rey difunto y sobrino del actual. Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir esto? A ver, te explico un poco, para los que de repente no han estado atentos al video. Hamlet es el hijo del rey, pero por circunstancias y situaciones muere el rey. Y Hamlet definitivamente, como todo hijo, queda mal. Y a raíz de ello, él está dentro de su pena, viviendo, y recibe una noticia de que había sido visto el fantasma de su padre. Y él efectivamente se cerciora, comprueba, y allí le dice el fantasma de su padre de que él había sido asesinado por su hermano, o sea, por el tío de Hamlet. Más o menos ya se está entendiendo. Entonces, él entra en ira, en cólera, y
va a querer, a pretender matar al tío, que en ese entonces ya se había casado con Gertrudis. Gertrudis, ¿quién era? La mamá de Hamlet. Inmediatamente, o sea, no duró ni siquiera un tiempo y se casó. Por consiguiente, el tío asumió el reino y es el rey, el nuevo rey. Entonces, por eso dice, hijo del rey, difunto y sobrino del actual, o sea, del rey que estaba gobernando. Entonces, en ese momento, él ocasiona, de lo que hemos apreciado en el video, ¿no? Y en confusión mata al papá de Ofelia. Y Ofelia, ¿quién era? Ofelia estaba enamoradísimo de, de Hamlet. Claudio es en este caso, ¿no? Rey de Dinamarca. Gertrudis, reina de Dinamarca y madre de Hamlet. Entonces ya van apareciendo los personajes y de acuerdo a la narración que te voy haciendo, ya tú vas definiéndole en qué punto van apareciendo estos personajes. Bien, la historia, a ver, más o menos, cómo vamos a ir desarrollando. La obra inicia con el encuentro de la sombra del difunto rey de Dinamarca, padre de Hamlet. Entonces, así comienza la historia de esta obra de teatro. ¿Cuál es el nudo? El desarrollo de la misma. La complicación se da cuando la sombra le pide a Hamlet que parte de su tío, ya que este fue su asesino. Luego se da locura fingida de Hamlet, un plan elaborado por él mismo para poder cobrar venganza por la muerte de su padre. Entonces, en este momento, ¿qué sucede? Sucede que va a buscarlo, en confusión, mata al papá de Ofelia y Ofelia. ¿Y quién fue Ofelia? El que estaba enamorado de Hamlet. El hermano de Ofelia entra también en cólera y dice, voy a matarlo a Hamlet, al asesino de mi padre. Y allí, en combinación con el sobrino y también de el rey, fingen un duelo. Los duelos por esa época era la pelea a muerte a través de la espada, ¿no? Pero envenenan el vino y también envenenan la espada. Y es así donde se produce este duelo y en ese momento ya hemos visto a través del video el Gertrudis en su momento de situaciones encontradas, agarra la copa del vino que estaba envenenada, se lo toma y vaya mostrando síntomas de su muerte. Y en ello, cuando se cae, va Hamlet a verlo a su madre, el otro aprovecha con la espada envenenada, lo hiere a Hamlet. Y Hamlet, antes de morir, mata también, en este caso, al hermano de Ofelia. Pero anteriormente Ofelia, ante lo que estaba sucediendo, decide suicidarse. Y así, como ustedes habrán podido apreciar, ¿qué es lo que sucede? Es una tragedia total. El desenlace entonces se da con la muerte de los cuatro personajes principales. Gertrudis, que muere envenenada porque toma el vino. Hamlet y Laertes vienen a ser el hermano de Ofelia, Laertes, mueren en el duelo existido entre ambos y Claudio muere a mano de Hamlet, pero antes de morir mata también, en este caso, a su tío. Este muere con la espada envenenada de Laertes. Y es así, mis queridos alumnos, cómo termina esta tragedia llamada Hamlet, ¿no? Entonces, ¿qué importancia y valoración vamos a tomar en cuenta del autor? ¿Qué importancia y valoración vamos a tomar del autor? Este dramaturgo, poeta y actor inglés del siglo XVI es considerado como el escritor más importante en lengua inglesa, así como uno de los escritores más afamados de la literatura universal. Solo este dato debería hacernos entender la importancia que su persona y obras han tenido para los escritores posteriores, y es que Shakespeare es un maestro para muchos. Definitivamente, para todo dramaturgo, ya sea en el Perú o en el mundo, pues William Shakespeare será la inspiración. Porque inclusive
todas sus obras han sido recreadas o cambiadas en alguna forma o adaptadas a una situación, pero siempre teniendo como referencia al gran William Shakespeare en todas sus obras. Bien, entonces, mis queridos alumnos, es así como hemos estado desarrollando nuestra, nuestra diapositivas del día de hoy, ¿verdad? No sé, díganme alguna pregunta por allí. A ver, alumnos, ¿algo? O sea, todos como están apagaditos sus, sus cámaras, por eso solamente salgo yo. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que decir referente a la obra del gran William Shakespeare? Aunque sea Profesor, digan, pues sí, al menos quedó bien, profesor, no hay ninguna. A ver, por favor, quinto año. Bueno, ahí está André, al menos me da un visto. Yulisa, a ver, bien chicos. Sí, sí, Paul, quería hacerme una pregunta, creo. ¿Shakespeare se inspiró de algo para crear Hamlet? Mire, ¿O le salió? alumno, él era muy conocedor de la historia. Entonces, en base al conocimiento de la historia que él tenía, eh, era, digamos, y eso le ayudó para armar estas tramas, y por eso que la literatura, cuando comenzamos a definirla, decimos que aparte que es un arte, es la expresión oral a través de la escritura, pero también decimos que la literatura imaginación, es imaginación. Ahora, por ejemplo, el Rey Lear, que es otra de sus obras, esa sí es obra netamente histórica. Eso sí sucedió. Ahora lo de Hamlet, quizá que el rey de Dinamarca ha existido, sí ha existido. Ahora, la trama que se ha dado, de repente es con un poco de imaginación de él. Ahora, ustedes me preguntarán, por ejemplo, la obra de Romeo y Julieta. Eso, por ejemplo, es netamente imaginación y creación de él, porque no han existido estas dos familias que existen en su obra, los Montescos y los Capuletos. O sea, eso ya es inspiración propia de él y por ende toda la trama. Entonces, por ahí de repente Paul está respondido a su pregunta. A ver, en el chat me han hecho otra Sí, profe, por pregunta. ahí también también en una de sus obras que es Marco de Antonio y Cleopatra, también se enfoca mucho en lo que es historia. Exactamente, porque él tenía mucha fascinación por la historia. Y si ustedes se han dado cuenta, casi todas sus obras está basado en la historia. Claro, Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Esa parte de la historia universal es fabulosa, es hermosa, ¿no? Como Cleopatra prácticamente se rinde, no es que se rinde, sino actúan dos cosas. También era el interés, pero el interés era de salvar a su pueblo, porque Egipto iba a ser conquistado y arrasado por los romanos. Porque acuérdate que ya Egipto, con su última eh, faraona, quien era Cleopatra, ya estaba en declive Egipto. Y Roma era potencia en ese entonces. Entonces Marco Antonio decide visitar a Cleopatra y él pues queda prendadamente, perdidamente enamorado de Cleopatra. Dice la historia, cuenta, no lo digo yo, que Cleopatra era una mujer muy bella, irresistible para cualquier hombre, ¿no? Y es donde cae allí y de eso se aprovecha un poco Cleopatra, atrasa la conquista y la masacre que iba a sufrir su pueblo. Ya después la historia ya se va desarrollando, si quieren un poquito conocer, lean un poco porque el desenlace también es fatal, ¿no? Pero a ver, y así, muy bien, mi querida Jimena, tu aporte. A ver qué me dice después de un mes del fallecimiento de Rey Hamlet, Claudio, hermano del difunto, a Daniel Ruiz me dice, me comenta eso. Catherine, ¿Ofelia era pareja de Hamlet o solo, ahí se quedó creo, o solo estaba enamorada?
Creo que Ofelia estaba interesada en su amor, por cierto, de Hamlet. Pero Hamlet, como ustedes ya saben, quizá anteriormente sí habrá habido algo, algún interés, porque eso no nos habla nuestro gran William Shakespeare. Pero después de la muerte de su padre, de Hamlet, todo cambia para él. Todo cambia. Hay una transformación, ¿no? Que entra inclusive en ese estado de ira y no le va nada bien a él. Entonces, quizá Ofelia, al sentir todo eso y al ver rechazado, que de repente lo tomaba así, de Hamlet, decide ella suicidarse. Muy bien tu pregunta, Catherine. Muy bien, Jimena, tu aporte. ¿Y alguien más quisiera alguna otra pregunta, alguna duda? Puedes hacerlo a través también del chat. ¿Sí? ¿Algo? Bien, entonces vamos.